Buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta comparecencia que tiene por objeto hacer algunas valoraciones, consideraciones en relación con la actuación que se está llevando a cabo de retorno a Marruecos de los menores que entraron en nuestra ciudad de manera masiva e irregular los días 17 y 18 del pasado mes de mayo. En relación con esta actuación, las consideraciones que queremos hacer son las siguientes. En primer lugar, que se está actuando de manera conjunta y coordinada entre nuestras dos administraciones. De manera conjunta y coordinada, por tanto, entre la Administración General del Estado y la Administración de la ciudad. En segundo lugar, que se está actuando teniendo como máxima prioridad la protección del interés del menor. Y en tercer lugar, que estamos actuando con absoluta lealtad institucional, una lealtad institucional que por otra parte es un denominador común en todas las actuaciones que hemos llevado a cabo desde que ocurrió el episodio de los días 17 y 18 del pasado mes de mayo. ¿Por qué decimos que estamos actuando de manera conjunta y coordinada? Básicamente por tres cuestiones. La primera de ellas porque fue el Gobierno de la ciudad quien le pidió al Gobierno de la Nación que activara los recursos que estimara pertinente para que se aplicara en relación con estos menores que habían llegado a Ceuta los días 17 y 18 de mayo, pues que se aplicara el acuerdo que había suscrito y vigente entre los reinos de España y de Marruecos, de fecha, me parece recordar, que de marzo de 2007, aun cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado en marzo de 2013. Que se activara ese acuerdo, que era una herramienta jurídica en vigor y que nunca se había puesto en marcha. De manera coordinada, porque atendida esa petición, el Gobierno de la Nación entró en contacto con el Gobierno de Marruecos al objeto de, como digo, llevar a cabo la aplicación de ese acuerdo. Unas negociaciones que entiendo presumo que no fueron nada fáciles, más bien todo lo contrario. Presumo que habrán sido muy complejas y fruto de las cuales se determinó la aplicación del acuerdo y también se concretó los términos en que se iba a producir dicha aplicación, por tanto, los términos en los que debía de llevarse a cabo el traslado de los menores a su país de origen. Como digo, la primera vez que que se pone en marcha este acuerdo. Esto me parece, por tanto, un hito histórico desde el punto de vista de las capacidades de reacción ante situaciones de emigración irregular, pero sobre todo de las capacidades para actuar de manera eficaz en defensa del interés del menor, que, insisto, es también la filosofía que persigue ese acuerdo entre nuestros dos reinos. Está asociada toda la parte dispositiva del mismo a la defensa del interés del menor. Por tanto, si se tiene la herramienta jurídica y está para la defensa del interés del menor, póngase en marcha esa herramienta jurídica. Un resultado, entiendo, por tanto, que positivo, y desde esa perspectiva quiero que quede constancia expresa de nuestro respaldo y nuestro apoyo a las gestiones llevadas a cabo por el Gobierno de la Nación y, en consecuencia, a la puesta en marcha de ese mecanismo legal para, en defensa del interés del menor, proceder al retorno de los menores que entraron los días 17 y 18. Y también está coordinada porque, ya descendiendo al detalle, el traslado de los menores se lleva a cabo de manera coordinada entre la delegación del Gobierno de la ciudad
y el Gobierno de la ciudad. ¿Por qué decimos también que se actúa en interés del menor? Ya lo he dicho antes. El acuerdo que suscriben los dos reinos, el objetivo que tiene es proteger al menor. Si uno lo lee detenidamente, en ningún momento se puede sacar una conclusión distinta a que se está protegiendo el interés del menor. Y si tenemos que reducirlo esto a aspectos más concretos de la situación, pues creo que resulta evidente, y todo el mundo lo reconoce, y todas las instituciones y todas las entidades, que el menor donde mejor está, repito, el menor donde mejor está es con su familia, con su gente y con su entorno. Por tanto, la actuación está cumpliendo con ese objetivo prioritario para todas las instituciones dedicadas a la preservación de los derechos del menor, de que el menor esté con su familia, con su gente y en su entorno. Y también, y ahí viene el descender al detalle, porque estos menores que llegaron los días 17 y 18 de mayo a Ceuta, aquí en Ceuta están en una situación de manifiesta precariedad. Creo que tampoco nadie lo duda. Manifiesta precariedad porque hay algunos de ellos que están viviendo sin techo, en asentamientos absolutamente inadecuados, me atrevo a decir que infrahumanos, y los que no están viviendo en asentamientos sin techos, pues están viviendo en unos recursos que tienen el carácter de provisionales y que tampoco son los adecuados para que una persona, mucho menos un menor, permanezca en ellos viviendo durante largo tiempo. Están viviendo en polideportivos o están viviendo en unos campamentos. Eso se puede entender una semana, 15 días, un mes. Lo que resulta difícil de entender es que se prolongue durante 3 meses, como ya está ocurriendo, y además sin solución a la vista alternativa. Por tanto, creo que esa precariedad no podemos olvidarla, porque es un tema que tiene que condicionar y determinar las decisiones que se adopten al respecto en defensa de los derechos del menor y de su protección. Y en tercer lugar, también porque la presión que Ceuta tiene desborda las capacidades de nuestra ciudad. Lo hemos dicho muchas veces, somos una ciudad de 20 kilómetros cuadrados, con 85.000 habitantes, con el 70% de paro juvenil, con el 46% de índice de pobreza. Por tanto, todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar la presión. Yo recurro siempre a un cálculo aritmético que me parece que es muy ilustrativo, y es que en España creo que hay unos 10.000 menores no acompañados. España tiene una población de 47 millones de habitantes. En Ceuta creo que vinieron los días 16 y 17 algo más de 1.000 menores. Ceuta tiene 85.000 habitantes, es decir, esto, por hacer esa regla proporcional a la que yo antes me refería, significa que el 0,2% de la población española está atendiendo al 10% de todos los menores extranjeros no acompañados que hay en España. Esto evidentemente pone en evidencia que esta presión desborda las capacidades de nuestra ciudad y, por tanto, si no se aplican medidas expeditivas, medidas eficaces para el retorno de estos menores a sus países de origen, al final a quien se está perjudicando es al menor, porque se le está obligando a vivir en unas condiciones de absoluta precariedad. En cuarto lugar, queríamos también ponerles de manifiesto que, como todos ustedes saben, la actuación se inició, me parece que el día 13 de agosto, y que en estos momentos se encuentra paralizada por razón de las medidas cautelares que se han dispuesto por parte de los órganos judiciales. Medidas cautelares que tienen que ver con recabar la documentación necesaria para fijar un posicionamiento respecto de la actuación,
y que hemos considerado que lo prudente es esperar hasta que se produzca ese pronunciamiento judicial y no incurrir, en su caso, en una actuación que pudiera ser errónea desde el punto de vista legal. Yo, en cualquier caso, sí quiero decirles algunas cosas al respecto. Una, que nosotros estamos convencidos de que se ha actuado de manera correcta desde el punto de vista legal. Estamos convencidos porque cuando uno lee el acuerdo entre los dos reinos, el de España y el de Marruecos, cuando uno comprueba el celo que se ha puesto por parte de las autoridades que han intervenido para que los menores sean reagrupados familiarmente o, en caso alternativo, sean acogidos por una institución solvente y de acogida en el país de origen, pues creo que se está actuando de manera correcta y con el amparo legal suficiente. Pero, en cualquier caso, también les quiero decir que nosotros tenemos plena confianza en las resoluciones de la justicia, que acataremos lo que la justicia diga y además ponemos en valor la rapidez con la que la justicia está actuando, una rapidez que yo presumo se corresponde con la percepción compartida de que estamos ante una situación de emergencia humanitaria en un ámbito tan sensible como es la protección del menor. Y por último, antes de atender sus preguntas, también quiero decirles quiero decirles que el peso de esta gestión en lo que se refiere al ámbito de la ciudad ha recaído en la consejera de Presidencia, la vicepresidenta del Gobierno, pero yo quiero decirles que hemos estado en contacto permanente, de tal manera que yo he estado puntualmente informado de todos los pasos que se han dado en este asunto y que además quiero decirles que yo he asumido y autorizado todas las decisiones que desde el Gobierno de la ciudad en relación con estos traslados, en relación con esta actuación, se han llevado a cabo. Es decir, que si hay alguien políticamente responsable de las decisiones adoptadas, soy yo. Las ha ejecutado porque le corresponde al área, la Consejería de Presidencia y Vicepresidencia del Gobierno, pero quien ha autorizado todos los pasos que se han dado, con conocimiento previo de los mismos y de todas las circunstancias, he sido yo. Y ahora ya, pues, las preguntas que quieran hacer. ¿Se parece que empezamos con el titular? Buenos días, Victoria Talero de Informativos Telecinco. Varias preguntas que os quería hacer. ¿Ha existido coordinación en la repatriación con el Ministerio del Interior, como dice Marlaska? Por otra parte, ¿por qué se han repatriado chicos sobre los que Save the Children no había hecho el preceptivo informe que Ceuta había encargado? ¿Y quién ha seleccionado a estos chicos, Ceuta o Interior? Por otra parte, ¿quién decidió iniciar esa repatriación a mediados de agosto? También la juez ha dicho que no se ha cumplido ninguno de los requisitos preceptivos en estos casos. ¿Cuál es la razón de que haya obviado el informe de la Fiscalía o de Servicios Sociales? También Marlaska argumenta que los menores han manifestado querer volver a su país. ¿Esto es cierto? ¿Os consta? Gracias. Bueno, muchas gracias por sus preguntas. Creo que la primera se responde con un monosílabo y además yo he hecho anteriormente alusión. Sí ha habido coordinación entre el Ministerio del Interior y la ciudad. Ya me he referido a que nosotros pedimos la activación del acuerdo marco entre los dos reinos, el de España y el de Marruecos, y quien acomete las negociaciones correspondientes con Marruecos para que eso se pudiera lograr es el Gobierno de España. Por tanto, ha habido coordinación y comunicación fluida y permanente entre la ciudad, el Gobierno de la ciudad y el Gobierno de la Nación. En cuanto a los informes previos respecto de los menores que salían y quién los seleccionaba y si contaban con los requisitos,
Yo quiero poner en valor aquí el trabajo tan extraordinario que se llevó a cabo por parte de la Consejería de Presidencia cuando tuvimos la avalancha de los días 17 y 18 de mayo de menores y de adultos. Y los que se quedaron aquí. Hubo que improvisar una serie de recursos en un tiempo récord. Creo que es admirable ese trabajo que se ha realizado y creo que los menores han estado en todo momento asistidos. Es verdad que en unos recursos que no podemos considerar permanentes, estables y estructurales, lo acabo de decir, pero los menores que estaban en Santa Amelia o los menores que estaban en Piniers eran unos menores que estaban atendidos por unos equipos multidisciplinares, por unos equipos avalados por muchas administraciones públicas, entre otras por la propia administración de la ciudad de Ceuta y no por primera vez, que es SAMU y también engloba. Por tanto, estos menores, cualquier atisbo de vulnerabilidad que se tuviera con ellos, eran puestos de manifiesto a los responsables de la consejería y además se actuaba en consecuencia. Cualquier menor vulnerable se le daba el tratamiento específico y por tanto los menores no han estado en ningún momento desasistidos. El criterio que se siguió para qué menores eran, pues creo que es un criterio objetivo, teniendo en cuenta que los menores que estaban en Santa Amelia eran menores respecto de los que no se había hecho advertencia alguna de que estuvieran en situación de vulnerabilidad, pues eran los menores que entendimos debían de ser los primeros en salir. ¿Por qué? Porque eran los menores que estaban más cercanos a alcanzar la mayoría de edad, por tanto, objetivamente y desde el punto de vista estadístico, menor riesgo de vulnerabilidad, y en segundo lugar porque eran los menores que estaban en unas peores condiciones de habitabilidad. Imaginémonos cualquiera de nosotros lo que significa vivir en este verano de la segunda mitad de agosto tan caluroso como el que estamos teniendo en un polideportivo, sin tener un sitio donde salir, donde ejercer el más mínimo recreo, ni actividad de ocio. Por tanto, creo que eran los menores en peores condiciones de habitabilidad y que, por tanto, debían de ser los primeros en salir. Nosotros respetamos las resoluciones judiciales. Como digo, que yo sepa, está pendiente de remitir a la Fiscalía una documentación que la Fiscalía ha solicitado. Por otra parte, también el juez que tomó la medida cautelar de paralizar los traslados también ha pedido una documentación, creo que a la Delegación de Gobierno. Eso se está llevando a cabo y yo, por tanto, lo que no voy a entrar es en ningún tipo de disquisición acerca de tecnicismos jurídicos, porque tampoco estoy preparado para ello. Sí digo que el ánimo que ha inspirado, que ha motivado todas las decisiones que se están tomando en este ámbito ha sido la protección del menor y la situación de emergencia humanitaria que en Ceuta desde hace 3 meses estamos viviendo. Buenos días. 2 preguntas del periódico El Faro. El 11 de agosto hubo una reunión en la frontera en la que supuestamente se iba a llevar a cabo ya la entrega de los menores. Quería preguntarle a Mabel Deu que qué es lo que pasó en esa reunión para que no se llevara a cabo ya ese retorno ese miércoles. Los retornos fueron el viernes, pues ese miércoles. ¿Qué ocurrió en esa reunión y si hubo algún tipo de advertencia, no lo quiero llamar amenaza, pero advertencia para que esos retornos no se llevaran a cabo, porque de llevarse a cabo pues se podía llevarse a conocimiento de la Fiscalía? Y también dirigido a Mabel, ya que es la competente política en menores, si todo este procedimiento ha encontrado ella una oposición dentro de lo que es el área de menores en sí. Es decir, usted ha salido en todas las entregas y pues comprometida con la devolución de los menores, pero el área de menores en sí, que lo encabeza la jefa Toni Palomo, sí ha mostrado su oposición. ¿Y por qué? Cuando se entiende que en esa área tiene que haber cierta unidad, por lo menos en los procedimientos que se van a seguir. Muchas gracias. Sí, buenos días. Gracias, Carmen. Bueno, el día 11 no hubo una reunión, hubo un encuentro, que el presidente, como bien ha comentado, estaba al tanto de todo. Hubo un encuentro fomentado por el Gobierno de la Nación
a pie de frontera, en el linde de la frontera española con Marruecos, donde se tuvieron lugar la presentación de diferentes personas, tanto de gobierno como del Reino de Marruecos, así como el conocimiento de la entidad, el Entret Nacional, Solidaridad Nacional, que es una entidad que depende del Ministerio de Solidaridad, Familia, Menor, que atiende a personas vulnerables, especialmente mujeres y niños desprotegidos, y donde en ese encuentro lo que hicimos fue conocer directamente cómo iba a procederse ese mecanismo que desde la entrada masiva los pasados 17 y 18 de mayo todos tenemos interés en que puedan retornar tanto adultos como menores a su casa, dado ese carácter excepcional y esa gravedad de tantísimas personas sin poder acoger en determinados territorios. Por lo tanto, lo que hubo es un encuentro de conocimiento directo de las personas de ambos reinos a través, como digo, siguiendo las directrices del Ministerio del Interior, en este caso concretamente, y de la Delegación de Gobierno, donde participamos en la Delegación de Gobierno, la Ciudad Autónoma de Ceuta, y donde fue invitada a participar, como no podía ser de otra manera, la jefa del Servicio de Protección de Menores, doña Antonia Palomo. En esa reunión nosotros vimos la forma en que se iba a proceder a partir del siguiente viernes, donde se iba a detectar o se iba a trasladar a un número no superior a los 15 menores para poder determinar esa reagrupación y retorno familiar en que ambos países estábamos interesados. Por un lado, ellos haciendo petición de regreso de sus nacionales y en especial de sus niños nacionales, puesto que les consta muchísimas solicitudes por parte de la familia que quieren que vuelvan a retornar los niños a su casa, y nosotros por ese cumplimiento y esa protección del menor. No olvidemos que han sido más de 1.500 los menores que estimamos han tenido entrada en la ciudad de Ceuta, 1.107 o 1.109 aproximadamente son los reseñados por los cuerpos y fuerzas de seguridad y entregados a la ciudad de Ceuta para una guarda provisional, y más de 500 y 600 menores no sabemos ni dónde están ni quiénes son. Pero es que de los 1.100 y algo menores que fueron reseñados por los cuerpos y fuerzas de seguridad, nosotros no hemos llegado a tener bajo nuestro entorno de protección, con todos esos mecanismos y dispositivos que desde el área de la Consejería de Presidencia y en particular desde el área de Emergencia y Protección Civil, y también con una coordinación transversal entre diferentes áreas del Gobierno, pusimos en marcha para intentar acoger a todas aquellas personas que se encontraban dispersadas por la calle en situación de abandono, de precariedad y especialmente los menores con un ámbito de protección muy importante. Por lo tanto, la jefa de servicio fue invitada como la parte más relevante a ese encuentro, y ella sí manifestó algunas circunstancias con respecto al procedimiento habitual de reagrupación del menor, y ella manifestó algunas cuestiones con respecto a ese procedimiento. Pero nosotros entendemos, tanto desde el Gobierno de España como desde el Gobierno de la ciudad, y con consultas tanto a la Unión Europea, tuvimos oportunidad a través de la notificación y de la resolución que el Consejo de Europa adoptó el pasado 10 de junio, de que todas las partes instaban a que hubiera un acuerdo específico, un procedimiento, entendemos, ágil, efectivo y extraordinario, que posibilite que los menores y los adultos puedan regresar a su país, porque así además lo reclama su país. Por lo tanto, eso es lo que sucedió en ese encuentro, donde a partir del viernes 13 se empezaron a materializar esos traslados con un acompañamiento directo no solamente de miembros de la Consejería, como viene siendo habitual. El Servicio de Protección del Menor trabaja concienzudamente y a cualquier hora del día y cualquier día de la semana en trabajar en una parte importante de los expedientes y de las resoluciones que se realizan, pero tiene un equipo operativo más de gestores políticos y de ámbito de actuación directo, como ha sido
sido la puesta en marcha de los diferentes dispositivos, la serie de muchísimos contratos que han hecho falta activar para poder dedicar esa asistencia y atención directa y cuidado y protección especialmente del menor, y donde tampoco se ha participado desde el área del menor. Por lo tanto, ellos tienen un trabajo y nosotros tenemos otro totalmente coordinado. Muchas veces no siempre coincidimos en los criterios, y en este caso en la reactivación del acuerdo marco que se lleva haciendo desde hace 2 años que mantenemos las competencias del menor en la Consejería de Presidencia. Se ha pedido en ocasiones esa reactivación de ese acuerdo marco porque han sido muchos los menores extranjeros de nuestro vecino país los que estaban en Ceuta en una situación también irregular. Nunca se había activado, pero ahora, ante esa excepcionalidad de tantísimas personas, adultos y mayores, y siguiendo todos las coordinaciones con el Gobierno de la Nación, no solo con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Derechos Sociales, con el Ministerio de la Presidencia y con el presidente del Gobierno directamente, nuestro presidente, con el presidente Sánchez. Por lo tanto, entendemos que ese procedimiento es un procedimiento excepcional que requiere todas las garantías para que los menores y también adultos, reitero, puedan retornar a su país. He contestado alargándome un poco y no recuerdo, me decía, bueno, el procedimiento, ¿no? Y la unidad existe, unidad de acción, unidad de protección, unidad coordinada de trabajo en equipo, y como muestra esa significación ante la que en un encuentro donde participan 2 países, donde el presidente reitera y ha dicho en su intervención un hito histórico donde se reconocen a las autoridades de Ceuta como autoridades españolas en coordinación con el Gobierno de la Nación, entendemos que esto requiere un procedimiento ágil y excepcional después de más de 3 meses donde claro que han participado las ONG realizando y siguen participando, ayudando a nuestro servicio de protección a realizar entrevistas individualizadas, pero he de advertir que sí que tenemos una significada constancia de todos los menores vulnerables que han sido apartados a un dispositivo específico de un cuidado y protección en el mismo ámbito de la Fundación SAMU, pero en un entorno directo de la ciudad de Ceuta, que no ha sido creado al efecto tras esta puesta en marcha de diferentes dispositivos. También en otro espacio más privado, donde engloba, atiende a cerca de 65 niñas menores, algunas de ellas con vulnerabilidad, que se encuentran al amparo de otros recursos, y donde existen muchos menores o unos cuantos menores vulnerables que no se encuentran ni en la ciudad porque han sido reagrupados con sus familias en España, en Ceuta o en otros países incluso, y donde también algunas de las comunidades han mostrado su oportunidad de apoyarnos y de ayudarnos, no acogiendo no al menor tutelado solo, también a aquellos menores que con un carácter vulnerable podían tener. Y pongo también como muestra aquel menor que por diferentes cuestiones se quiso escapar, cayó en el interior de un pabellón, estuvo a punto de morir, se encuentra aún ingresado en el hospital de Cádiz, y donde a través de diferentes gestiones realizadas por el área directa del menor se va a proceder a la tutela, y es un menor procedente de la invasión. Otra preocupación que quiero mostrar es que de esos 1.500 que aproximadamente entendemos que entraron, nunca hemos sabido nada, ni el paradero, ni el auxilio, ni la necesidad que tenían más de 700, y que en ese encuentro que tuvo lugar el pasado 11 de agosto con los representantes del Reino de Marruecos, nos aliviaron al decir que 550 habían regresado directamente y voluntariamente, los habían acogido y se encontraban retornados con sus familias, puesto que ellos tienen conocimiento de muchísimas reagrupaciones que las familias se dirigen directamente a ellos, por lo que nos da garantía, seriedad, además de la visibilización que hemos tenido durante estos días en las diferentes entregas, no solo de menores,
hubo un día en que los 15 menores, 6 eran adultos, pero no uno con 20, otro con 19, otro con 19, otro con 18, otro con 18, porque después de las entrevistas individualizadas que se les hacen en tierra española, de las diferentes realizaciones de gestiones como es la toma de huella dactilar, toma de datos, de reconocimiento de familia, etcétera, etcétera, cuando pasan a su país acompañado por los cuerpos y fuerzas de seguridad, se realiza inmediatamente un conocimiento de si la persona a la que han llevado ha sido menor o demostraba que era mayor, como ha ocurrido en estos últimos días. Hola, buenos días. Soy Iria de Bugayal, de Antena 3 Noticias. Quería saber, ante las informaciones sobre la fuga de alguno de los menores de los centros de acogida, si tienen estimación de cuántos y si están tomando medidas para evitar estas fugas. Gracias, un saludo. Gracias, muchas gracias. No tenemos una estimación concreta de estas fugas. Lo que sí nos informan los responsables de los centros, de los recursos, es que no ha habido un incremento significativo del número de fugas como consecuencia de la puesta en marcha de esta actuación dirigida al retorno a Marruecos de los menores que entraron en Ceuta los días 17 o 18 de mayo. Es decir, que no ha habido una relación de causa-efecto en lo que se refiere a la puesta en marcha de la actuación de retorno con las fugas. Sí, que bien. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ustedes han dicho que se trata de un procedimiento extraordinario para el retorno de menores y adultos. Ese procedimiento extraordinario contempla que el acuerdo entre España y Marruecos está por encima de la ley del menor y del derecho internacional del niño. Yo no creo que haya dicho, y si lo he dicho me he equivocado, de un procedimiento extraordinario. Lo que creo que he dicho... Lo he dicho yo. Bueno, pero es una manera de hablar. Es decir, yo creo que más que un procedimiento extraordinario, lo que estamos es en una situación de excepcionalidad. Es decir, esto, con independencia de lo que diga el derecho y las interpretaciones que hagamos, porque tenga usted en cuenta, señor Mendoza, que en derecho 2 más 2 no son 4. Ahora mismo estamos en el ámbito judicial. Creo que allí se aclararán todas las cuestiones que sean pertinentes en cuanto a la procedencia de los procedimientos aplicados, pero lo que nadie duda es que es una situación excepcional, porque nadie puede dudar que el origen de, llamémosle, el problema, creo que bien calificado también como problema, porque es una situación de emergencia humanitaria, está en la avalancha que sufrimos los días 17 y 18 del mes de mayo. La vicepresidenta ha dicho que fueron 1.500 los que entraron, 500 parece que se fueron por su cuenta. Pero han quedado 1.000, digo por cifras redondas. 1.000 en un día, yo creo que esto es excepcional en cualquier sitio, pero en el caso de Ceuta, con 20 kilómetros cuadrados, con 85.000 habitantes, es absolutamente, rotundamente, categóricamente excepcional. Y por otra parte también he dicho que desgraciadamente, el acuerdo que suscriben España y Marruecos en el año 2007 para retornar a Marruecos a los menores que entren de manera irregular en España y retornarlos en interés del menor, que creo que eso nadie lo duda, y con las debidas garantías, pues desgraciadamente ese acuerdo no se había puesto en marcha nunca. Es decir, ahí quizás cometa algún exceso, pero creo que no ha habido ningún retorno. Desde el 2007 se publicó en el 2013, tomemos como referencia la fecha de publicación, 2013, ningún retorno. Luego creo que es un hito histórico
el que este instrumento normativo, este instrumento jurídico, se haya puesto en marcha. Y es verdad también, señor Mendoza, que el camino se hace al andar. Esto es un acuerdo entre dos gobiernos, es un acuerdo entre dos estados y, por tanto, tienen que desarrollar a través de la práctica cómo se aplica. Y lo que está claro es que el elemento fundamental de la cuestión, que es el relativo a la defensa prioritaria del interés del menor, está absolutamente garantizado por los dos estados que intervienen en la actuación. Y, en segundo lugar, el mismo acuerdo mandata a que los estados se pongan de acuerdo, valga la redundancia, en cómo se lleva a cabo el retorno. Yo he oído a alguien decir que se trata de retornos masivos. No es verdad, no son retornos masivos, son retornos de 15 menores al día. ¿Y por qué son 15 menores al día? Porque así lo han acordado los dos gobiernos. ¿Y por qué 15? Porque 15 se entiende que es el número que permite que esos menores sean objeto de un tratamiento individualizado, como está ocurriendo. Y la consejera y vicepresidenta se fue al Tarajal a comprobar, no a verificar a nadie, porque cuando esto se firma entre dos estados soberanos es porque un estado se fía del otro. Por tanto, aquí no tenemos razones ni motivos para dudar de que Marruecos no va a cumplir con el acuerdo. ¿Por qué? Es decir, eso sería un prejuicio absolutamente injustificado. Y vuelvo al argumento. La consejera se desplaza y comprueba, no es que fuera a comprobarlo, pero es que tiene la oportunidad de comprobar que a los niños se les está atendiendo de manera individualizada. Por tanto, es un retorno asistido. Y cuando el niño, pues resulta que no se localiza al padre o los padres no quieren hacerse cargo del niño, ese niño se le entrega para que se haga cargo del mismo una institución dedicada a la tutela. Una institución dedicada a la tutela que merece las mismas calificaciones en cuanto a solvencia que las que hay aquí en nuestro país, en España. ¿Por qué vamos a tener esa mentalidad de que las instituciones dedicadas a la tutela en Marruecos pues resulta que son peores que las que hay aquí en nuestro país, en España? Pues mire usted, yo no tengo ese prejuicio. No sé si alguien lo puede tener. Yo, desde luego, no lo tengo. Me gustaría saber por qué la Fiscalía no ha sido informada. ¿Cuál es el motivo? Bueno, yo no sé si la Fiscalía ha sido... La Fiscalía dice en un decreto que no se le informaron. Ya le digo que se ha aplicado este acuerdo. El acuerdo, como digo, establece una serie de preceptos. Yo no he leído ese que usted comenta, pero en cualquier caso, abiertos estamos, Es decir, que aquí lo que nadie puede negar es la intencionalidad que ha tenido la decisión política de activar el acuerdo entre los reinos de España y de Marruecos. Lo que nadie puede negar es que se ha actuado en interés del menor. Lo que nadie puede negar es que se atiende también una situación de emergencia humanitaria de Ceuta. Lo que nadie puede negar es que se ha sido escrupuloso a la hora de garantizar la protección de los derechos del menor. Esos son hechos objetivos e irrefutables. Luego ya podremos entrar en los ámbitos de si el procedimiento ha sido el correcto o no ha sido el correcto. Yo ahí no me siento autorizado para opinar, porque yo no soy jurista y yo, por tanto, eso se lo dejo a la opinión, por supuesto, muchísimo más autorizada, mucho más consistente, mucho más solvente que puedan tener los juristas especializados y, en particular, los magistrados. Sí, señora, me gustaría preguntarle por... el traslado de los menores se hace con informes individuales desde el punto de vista técnico, porque eso es algo precisamente que se señala que no llevan informes individuales. Yo del procedimiento que me han hablado entre la activación de ese acuerdo marco se hace con menores que están con una guarda provisional en la ciudad de Ceuta, que no sean vulnerables o que no estén en trámite de solicitud de asilo o
petición de asilo. Por lo tanto, los niños que se han trasladado han sido niños ordenados por criterio de mayor a menor y que se encuentran en el dispositivo que menos atención entendemos puede darle día tras día después de los 3 meses que llevamos y que no atienden a ninguna vulnerabilidad. ¿Pero llevan algún informe técnico incorporado? Porque se dice que ninguno de los niños, ninguno de los 55 que han salido, llevaban informes técnicos. Y usted se hace una cuestión, señor Mendoza, que se está dirimiendo en estos momentos en el ámbito judicial. El ámbito judicial y concretamente la Fiscalía ha requerido a nuestras 2 administraciones para que aportemos una documentación. Creo que sería por nosotros, por parte nuestra, imprudente que entremos al detalle acerca de esa documentación que ha requerido la Fiscalía. Creo que se está sustanciando en el día de hoy, si no se ha sustanciado ya, ¿no, señora consejera? Se habrá mandado a Fiscalía, pero como digo, aquí nos desenvolvemos en 2 ámbitos y esto es una apreciación que yo hago desde el punto de vista de responsable político, ¿no? El marco normativo al que nos acogemos, y yo insisto, el marco normativo al que nos acogemos es el marco normativo del acuerdo entre los 2 reinos. 2, si el marco normativo del acuerdo entre los 2 reinos establece un procedimiento determinado. Creo que no lo establece. Creo que el marco normativo lo que sí dice es que los 2 reinos, los 2 gobiernos se pondrán de acuerdo para determinar cómo lo hacen. ¿Cómo lo hacen, señor Mendoza? Es el procedimiento. Ahora, si esta valoración que yo le estoy haciendo es desde el punto de vista jurídico correcta o no, yo no estoy capacitado porque no soy ningún jurista, pero desde luego creo que por el sentido común sí que está respaldada. Es decir, este es el marco normativo. El marco normativo no establece ningún procedimiento específico y sí dice que los gobiernos se pondrán de acuerdo. Y los gobiernos se han puesto de acuerdo, Han dicho, mire, de 15 en 15, a tal hora, acompañados de esta manera. Es decir, que... Y luego hay otra cuestión. Siempre, en todas las decisiones tomadas, el interés del menor ha sido la primera prioridad. Ya lo ha dicho la señora vicepresidenta, que ningún menor de los calificados como vulnerables ha sido trasladado, ninguno. Y ha habido 3 meses que estos menores han estado con un equipo técnico multidisciplinar para calificar si se encontraban o no en situación de vulnerabilidad. De hecho, ha habido algunos que se han calificado en situación de vulnerabilidad y han sido tratados de una manera específica y en otros espacios distintos a los que ocupan las personas que llegaron en esta avalancha de los días 17 y 18 de mayo y que estaban en recursos específicos. Incluso algunos han sido trasladados a la península para una mayor atención. Por tanto, desconocimiento acerca de la situación de vulnerabilidad no ha habido, con independencia de que haya o no expedientes individuales. Sí, buenos días. A mí me gustaría saber qué número hay exactamente ahora de menores que pueden ser concebidos por este acuerdo, qué recursos se encuentran y sobre todo hablando de los menores en situación de vulnerabilidad, si ya está identificado el número aproximadamente de cuántos chavales pueden estar en esta situación y dónde se encuentran, si están juntos en algún sitio. El objetivo es que salgan todos los que sean retornados en interés del menor, todos los que llegaron a Ceuta el día 17 y 18 de mayo, porque ese es el acuerdo que hay entre el Reino de España y el Reino de Marruecos. La cifra no se la podemos dar porque ahora mismo hay 711 o 700 y pico de menores acogidos en Santa Amelia y en Piniers, pero también hay unos pocos en la calle que desafortunadamente no conocemos el número y que también entran dentro del marco de ese acuerdo entre el gobierno de nuestra nación, de España, y el gobierno de Marruecos. Por tanto, habrá que ir por fases
y en primer lugar pues han salido aquellas personas aquellos menores que no son vulnerables. Como les digo, no está determinado un número exacto de los vulnerables. Conforme vayamos avanzando, pues si salimos de Santa Amelia y nos metemos en Piniers, pues habría que ver también allí los casos de vulnerables, pero entiendo que si hubiera vulnerables ya hubieran sido trasladados a otros recursos distintos del dispositivo extraordinario que se puso para atender la avalancha del día 17 y 18 de mayo. Los vulnerables creo que ya están siendo objeto de un tratamiento específico, don Anselmo, porque tenga en cuenta que llevan 3 meses en Ceuta, salvo los que estén en la calle, y 3 meses en los que se está trabajando con ellos. Y los que estén en la calle, cuando sean acogidos en uno de los recursos estos de carácter extraordinario establecidos, pues serán objeto también del correspondiente análisis desde el punto de vista técnico para conocer su situación de vulnerabilidad. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Yo quería acotar un poco cuál es la situación actual. Según tengo entendido, y si me equivoco, les agradezco que me corrija, actualmente no se producen traslados debido a las medidas cautelares. Se está pendiente de que tanto la Ciudad Autónoma como Interior o Delegación de Gobierno comunique estos documentos que se han solicitado y en 3 días, si no se prorrogan estas medidas cautelares o la justicia dice algo en contra, se retomarían a partir del viernes los traslados de vuelta a Marruecos, dado que ustedes confían que todo se está haciendo como tiene que ser. ¿Esto es la situación actual? No, mire, vamos a esperar a que se produzcan esos pronunciamientos judiciales. Ahora mismo se está remitiendo la documentación que han requerido y en función de los pronunciamientos judiciales actuaremos. Ya le he dicho antes, estamos convencidos de que hemos actuado correctamente porque hemos sido consecuentes en nuestra manera de obrar con el acuerdo que hay suscrito entre los dos reinos, que es el respaldo jurídico de la actuación llevada a cabo. Podemos estar equivocados, pero creemos que es el respaldo jurídico de la actuación llevada a cabo, un respaldo jurídico que no ha tenido precedentes, inédito por tanto, y que nos parece un salto cualitativo desde el punto de vista de la protección del menor muy importante. Se ha puesto extremo celo en proteger los derechos del menor en todos los aspectos, en actuar como prioridad en defensa de los intereses del menor, como no puede ser de otra manera. Se ha suscitado una polémica jurídica, vamos a esperar que los jueces y la Fiscalía resuelvan, y sí le he dicho yo antes, en mi primera intervención, respetaremos, acataremos y cumpliremos las resoluciones que se adopten por parte de los jueces, porque hay una cosa que sí tenemos clara, y es que confiamos plenamente en su criterio y confiamos plenamente en su independencia. Es decir, por tanto, el imperio de la ley para nosotros es fundamental y así actuaremos. Dado que la situación más delicada es la de los menores vulnerables, quisiera aclarar, la situación de vulnerabilidad la determina el área de menores en base a los informes que han obtenido de SAMU, creo que habrá entendido. No, lo que yo he dicho que SAMU es la institución que está en contacto con los menores. SAMU convive con los menores, estas personas, ¿no? Y estas personas pues trabajan con los menores. Y cuando hay una situación, allí hay trabajadores sociales, psicólogos, hay profesionales. SAMU además está seleccionada por razón de que cumple con todos los parámetros y requisitos exigidos para considerarla una institución solvente. No es la primera vez que SAMU trabaja en Ceuta. Entonces, cuando hay algún caso que ellos detectan, lo ponen en conocimiento del área de menores y el área de menores actúa en consecuencia. Tenga usted en cuenta que el área de menores pues, ha estado dedicada a atender sus funciones ordinarias, también ha estado dedicada a atender los traslados que se han hecho a la península del cupo de 200, y esto era una situación excepcional que requería de medios y recursos excepcionales. No quiero hablar del coste ni de la financiación del esfuerzo económico, pero ha sido recursos extraordinarios, con una financiación extraordinaria y por razones de emergencia.
Yo creo que esto también no quisiera que pasara desapercibido. Es decir, es que parece que estamos en una situación ordinaria, normal, es de absoluta emergencia, pero no lo dice el gobierno de la ciudad de Ceuta, lo dice la realidad. Y yo quiero aquí, ahora mismo, si me lo permite, hacer un reconocimiento público al civismo, a la solidaridad y a la madurez del pueblo de Ceuta, que creo que hay que destacarla. Pero la situación es de emergencia y no lo dice el gobierno, como digo, de la ciudad, lo reconoce el gobierno de la nación. Aquí han venido secretarios de Estado y ustedes la habrán podido oír diciendo que esto era una situación insostenible, pero insostenible también para la atención del menor. Y lo ha dicho el Parlamento Europeo. Es decir, yo recomendaría la lectura de esa histórica resolución del Parlamento Europeo promovido por el eurodiputado Jordi Cañas y que se detengan a la hora de conocer el pronunciamiento que hace el Parlamento Europeo sobre cuál debe ser el comportamiento de los dos países, de los dos estados, del nuestro, de España y de Marruecos, para abordar esta situación de emergencia. Es que eso no puede perderse de vista. No digo que eso condicione luego el análisis jurídico que se quiera hacer, pero la emergencia humanitaria, eso no se puede olvidar. Por definirlo, ¿quién ha determinado cuáles son los perfiles vulnerables, estos que están apartados? Los técnicos siempre que están en SAMU y que son los que, porque además no creo, cuidado, me estoy excediendo, me va a regañar la consejera. No hay una calificación de vulnerabilidad establecida, es decir, no se dice será vulnerable tal, es un poco la percepción y el criterio técnico. Yo sé de casos que no los voy a exponer porque a mí me lo ha contado la consejera, que cualquier persona dice esto es una situación vulnerable. Yo no los voy a contar porque creo que deben de formar parte, aunque no demos nombre, incluso el caso debe de formar parte de la privacidad, pero que son evidentes y que cualquiera con un cierto sentido de la realidad de la vida y de las personas, y a eso le unimos un conocimiento porque es un psicólogo, porque es un trabajador social, en su criterio confiamos, sin duda alguna. Yo quería incorporar el matiz que hay una coordinación directa del Servicio de Protección del Menor de Ceuta con las asistencias directas que se hacen del cuidado y atención diaria de todos estos chicos, y que en los 3 meses que llevamos existe un colectivo importante, no voy a determinar el número ni voy a decir dónde se encuentra. Anselmo, disculpa que antes lo has comentado, porque ese número es de los iniciales de todas las vulnerabilidades que se han ido encontrando y que se han resuelto ese emplazamiento por parte de la jefatura del área y la coordinación con las dos instituciones o con las dos fundaciones que estamos trabajando, con SAMU y con Engloba, y que reitero, algunos de esos menores vulnerables ya fueron enviados a la península en esas reagrupaciones que también a través del Gobierno de España y del Ministerio de Derechos Sociales se hicieron con 200 plazas de niños tutelados, donde algunos de estos vulnerables que no son tutelados, son acogidos provisionalmente, también han sido enviados para su mejor atención y cuidado, y también algunos de ellos han sido reagrupados familiarmente. Me gustaría concretar, entonces no hay una resolución judicial que suspenda todas las repatriaciones, sino que una decisión ejecutiva extiende la de los 9 a todos, ¿no? Sí, es que hay que presumirlo, es decir, porque creo, según me han dicho, yo no conozco la denuncia, tampoco conozco la resolución, pero sí sé que parece que la denuncia o el recurso, hablemos de recurso, se plantea en relación con la operación de traslado de los menores, no llamémosle, de un grupo concreto de los 15 menores que salen un día, no. O sea, hace referencia a la globalidad de la operación. Entonces, como hace referencia a la globalidad de la operación y su señoría pide una documentación correspondiente y en un plazo perentorio, pues lo prudente consideramos que esperar a esa resolución.
Y también me gustaría saber sobre las entrevistas individualizadas. Ese trabajo no han mencionado en ningún momento a Save the Children, que era quien se había encargado de detectar los perfiles vulnerables. Sí, pero no en tanto, es decir, ese es un trabajo que yo creo encomiable, por supuesto, pero hay que tener en cuenta que aquí se suscita el amparo jurídico en el ámbito del acuerdo entre los reinos de España y de Marruecos. Y ahí ya me he explicado yo antes que sin que esto adquiera la categoría de posicionamiento jurídico desde el punto de vista de la interpretación que merecen las normas, porque yo no estoy capacitado, que el acuerdo, tal como nosotros lo concebimos, no establece la obligatoriedad de las entrevistas individuales. El acuerdo dice, objetivo, el retorno del menor o la reunificación familiar del menor en su país o, en su caso, que se haga cargo del mismo una institución de tutela, y el acuerdo dice que los dos países, los dos gobiernos, se podrán de acuerdo, valga la redundancia, en cómo llevar a cabo esa actuación. Siempre teniendo en cuenta la preservación de los derechos del menor, su debida protección y una actuación encaminada a la defensa del interés del menor. En ningún sitio se está diciendo que haya que tener entrevistas individualizadas. No entro en esa cuestión. Sí digo que los menores han sido analizados en cuanto a su situación de vulnerabilidad por parte del personal que ha estado con ellos trabajando durante 3 meses. Pero lo que sí dice el acuerdo es que parece que el problema es que el acuerdo dice que hay que cumplir la legislación española. Sí, la legislación española, pero que es la que sí exige esos informes. Ya, pero estamos entrando en un tema procedimental cuando el mismo acuerdo establece un procedimiento alternativo a ese de la legislación española, que es el ponerse de acuerdo los reinos de Marruecos y España para llevarlo a cabo. Vamos, yo lo he leído recientemente, pero como digo, estoy invadiendo un ámbito de interpretación jurídica que creo que no me compete, pero ya le puedo decir que estoy convencido de que se tienen que poner de acuerdo en cuanto al procedimiento los dos países. Evidentemente, la legislación española se cumple desde la perspectiva que la legislación española habilita para que se pueda llevar a cabo el retorno de los menores a su país de origen. Claro que lo habilita. Por tanto, se cumple con la legislación española. ¿El procedimiento a aplicar cuál es? ¿El de la ley de extranjería o el que abre el acuerdo marco? Bueno, pues es una disquisición jurídica que jurídicamente se tendrá que resolver. En cualquier caso, por ampliar la información que Gonzalo pregunta, presidente, además de Save the Children hay otras ONGs ayudando desde el principio. Yo creo que lo he comentado al inicio, donde nos reunimos y donde están coordinando y apoyando al equipo de atención al menor. Yo no tengo informe por escrito de la jefatura del área ni de ningún miembro del equipo. Tampoco se ha dado cuenta en la Comisión de Atención a la Infancia. Entiendo que pues las circunstancias del día a día, que son tan importantes y tan continuas, con mucha tarea, lo han impedido, pero la información verbal que tenemos al respecto es que los vulnerables se encuentran apartados en otro espacio, que existen otros menores susceptibles de vulnerabilidad que incluso han solicitado asilo o protección internacional, y que la actuación de complemento con el servicio de protección son 300 las entrevistas que se han hecho y unos 80 los informes, que desconozco porque no han sido remitidos ni tampoco informados oficialmente, y que lo que nos impulsa a seguir con ese acuerdo en ámbito del protección y del interés del menor es que los niños que tienen vulnerabilidad se encuentran acogidos en otro espacio y muchos de ellos reagrupados e incluso trasladados a otras comunidades. Sí, yo, Gonzalo, ya digo, con toda la prudencia, pero estaba leyendo ahora o releyendo el acuerdo entre los dos gobiernos, y en uno de sus apartados dice: las partes, al referirse a las partes, se está refiriendo a los gobiernos, llegarán a un acuerdo previo sobre el caso de menores que pueden ser objeto de regreso y asimismo sobre su número. Es decir, que está determinando
qué casos de menores se pueden trasladar, se pueden retornar y qué número. Eso es lo que se ha hecho. Es decir, que eso es lo que han hecho los dos gobiernos, por tanto, eso es una cuestión de índole procedimental. Hay resoluciones por parte de las autoridades competentes para determinar ese regreso. Y después hay otra que dice: cualquier controversia en torno a la interpretación o la aplicación de las disposiciones del presente acuerdo se solucionará por vía diplomática. Es que esto ha tenido que tener también, lo desconozco, pero me supongo que aquí hay una gestión de carácter diplomática previa, y ahí pues cada uno de nuestros dos países habrá dicho: pues mira, estos son los criterios, esto es el número, esto en estas condiciones. Eso es el procedimiento. Dos cosas muy rápidas. Concretamente, ¿quién elige, por ejemplo, los 10 primeros que son? ¿Quién hace esa lista? ¿Interior? ¿El área de menores? ¿SAMU? ¿Quién dice estos 10 el primer día? No, estos 10 no. Aquí en cada uno de los recursos tenemos un listado ordenado de mayor edad a menor, y se coge el criterio del 1 para adelante. Es un objetivo, es decir, es un criterio objetivo, Gonzalo. Se determina que ninguno de los que están allí está en situación de vulnerabilidad. Se determina que están en unas condiciones de habitabilidad penosas. Y se dice, bueno, pues por orden de mayor a menor edad, dentro de que son menores, de mayor a menor edad, hasta el punto de que en algunos de estos 3 días han llegado menores que no eran menores. Es decir, cuando esa asistencia, ese retorno asistido por parte de las autoridades marroquíes se ha comprobado que eran mayores, pues han dicho: no, esta persona no es menor. Han entrado esos adultos y lo han dejado entrar, pero se han repuesto con otros menores que sí que eran menores. Es decir, que las cosas creo que se están haciendo con criterio, se están haciendo con rigor, en el contexto, eso sí, de una situación de emergencia, que esto muchas veces no se pierde un poco de vista, ¿no? Y que están sufriendo los menores, que eso tampoco se nos puede olvidar, ¿no? Y que nosotros, yo creo que tenemos la obligación de hacer todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance para proteger sus derechos y para que no sufran penalidades. Y a la vista del pronunciamiento, de los autos dictados, de los pronunciamientos de la Fiscalía, de Naciones Unidas, de algunos ministerios, etcétera, etcétera, ¿le ha surgido alguna duda de que algo a lo mejor no se ha hecho del todo bien? Claro que puede ser. Yo nunca, creo que ni en esto ni en nada, Gonzalo, me habrá oído a mí decir: esto se ha hecho de manera perfecta. Es decir, el don de la infalibilidad yo no lo tengo. Eso está claro. Porque sí estoy convencido, y porque sé de las personas que estoy rodeado que las personas han actuado en defensa del interés del menor, que han actuado de manera razonable, que han actuado con un instrumento jurídico habilitado, y que se ha llevado a cabo una actuación que no niego que está siendo polémica, pero que es un hito. Es decir, que tengamos aquí una herramienta para procurar que los menores sean reunificados con sus familias, sean retornados a su entorno, a su gente, y que ese instrumento no hayamos sido todos capaces de ponerlo en marcha, siendo un instrumento objetivamente bueno y positivo en interés del menor, y que resulta que cuando somos capaces de ponerlo en marcha, pues se forme la que se forma. Es decir, yo lo que me preguntaría, y aquí yo creo que es una reflexión que hago en voz alta y quizás no debería hacer, es, bueno, ¿qué hemos hecho mal anteriormente para que el instrumento no haya sido eficaz? ¿Es que resulta que lo criticamos porque lo hemos hecho eficaz? No digo que lo critiquemos, digo que la polémica que se suscita. No, vamos a poner en valor el que se ha sido capaz de poner en marcha y de activar esto. Y en ese se ha sido capaz, tengo que ser honesto, Gonzalo, tiene más peso la labor que ha hecho el Gobierno de la Nación, que, insisto, respaldo y apoyo, que lo que hemos hecho nosotros desde aquí,
que hemos hecho lo mismo que hacíamos antes, pedirlo. Pero claro, también es verdad que no tenemos capacidades para reunirnos con el ministro del Interior marroquí ni con el ministro de Exteriores. Pero que yo me quedo en eso, es decir, oiga, aquí teníamos un instrumento hasta ahora inútil y eficaz, y hoy nos encontramos con un instrumento útil y eficaz, gracias, insisto, a la labor llevada a cabo por el Gobierno de la Nación. Sí, yo quisiera hacerle dos preguntas muy concretas. Sobre la paralización del proceso de 72 horas, ¿quién determina qué juzgado lo termina? ¿El de guardia o el contencioso administrativo? Yo no lo sé. A nosotros nos da una notificación, delegación de gobierno, después de ayer lo de la solicitud de habeas corpus que hubo de los 5 chicos que tuvieron que pasar todo el día entre instancias policiales y judiciales, y que luego resultó archivado el caso. Se nos notifica que ha habido una petición de información a Delegación de Gobierno con el procedimiento realizado y al Ministerio del Interior, y que de momento, en el plazo de 72 horas, los retornos los vamos a paralizar, y eso es lo que conocemos. Pero ese requerimiento lo hace alguien, alguno de los dos juzgados, ¿no? Nadie les dice... No tenemos constancia oficial ni conocemos habrá una resolución del mismo. La coordinación entre ambas administraciones... La coordinación es diaria, es decir, eso nosotros vamos diaria, yo diría que diaria y permanente. Yo hablo constantemente con la delegada del Gobierno, la consejera y vicepresidenta también, y con algún miembro del Gobierno de la Nación también. No voy a decir que a diario, pero mucho. Y por tanto, esta actuación conjunta y coordinada no es retórica, es la verdad. Esto es una causa común en defensa del interés del menor, y comunicación no nos falta. Ahora, es verdad que los pronunciamientos judiciales se producen cuando se producen, y yo no sé dónde está residiendo ahora mismo esa actuación, si en un juzgado de instrucción o en el contencioso, no lo sé. Parece ser que es el contencioso. El contencioso fue el del habeas corpus. Ahora no quiere decir que son cosas distintas. El habeas corpus es que los menores apelaban al derecho de habeas corpus, y actuó la policía y actuó el juzgado de lo contencioso. Ahora, el otro tema, el que ha significado la paralización de los retornos, ¿procede del juzgado de instrucción, de un juzgado de instrucción, o procede del contencioso? Yo no lo sé. ¿Pero eso se lo comunican a ustedes? A nosotros no, esta segunda parte se la han comunicado a la Delegación de Gobierno. Y hoy supongo que le preguntarán a la Delegación del Gobierno. Claro, pero es que de momento hemos dejado a la Delegación de Gobierno que conteste, que le han pedido una serie de documentación. La parte que la Delegación de Gobierno tiene que aportar en esa instancia judicial que nos corresponde a nosotros, nos la ha pedido y se la hemos facilitado, y están los servicios jurídicos de la Administración también trabajando en eso. Es decir, no es que yo quiera decir que no tenga relevancia quién, pero lo importante es qué y el contenido de lo que están pidiendo. Ya esperaremos la resolución judicial. Sí, disculpe que insista, ¿no tienen curiosidad por saber quién lleva? Curiosidad, claro que tenemos. Yo vamos a ver. Bueno, curiosidad, que nos enviaran el auto, claro. Señor Mendoza, que confío plenamente en la justicia, y por tanto para mí no es relevante que estén en un juez o en otro, o que esté en el fiscal o no. Es decir, yo tengo plena confianza en la solvencia y en la independencia de la justicia. Por tanto, saber quién no es un tema que a mí particularmente me preocupa. Y la otra cuestión, han señalado que había mayores, había adultos entre esos menores. ¿Cuántos lo tienen cuantificado? ¿Cuántos han...? Sí, de momento en el grupo que hemos trasladado para su retorno a casa han sido 6 los mayores de edad, algunos con 20, 19, 18 y 18, y otro más con 18. Bueno, pues muchísimas gracias.